Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, tal vez no todos están muy familiarizados. Los más jóvenes, adolescentes, seguramente que sí, pero quizás no todos con una palabra que ahora es muy conocida, ¿no? Hay muchas personas que se dedican a hacer videos en las redes sociales y a estas personas se las conoce como los influencers. Es una palabra en inglés que son influyentes, ¿no? Y meditando y pensando en esto, es tan importante hablar de cómo muchas cosas nos influyen. Todo lo que consumimos influye en nuestra vida. Y en esta semana, en Estados Unidos pasó algo muy impactante. De igual forma, tal vez algunos lo conocen, probablemente otros no. Existía una persona, un joven, una persona de 31 años, papá de 2 pequeñas hijas, que se dedicaba a dar charlas en las universidades. Él iba a las universidades, se instalaba una pequeña tienda ahí y debatía ideas. Se llamaba en su tienda tenía un letrero que decía: demuéstrame que estoy equivocado. Él era una persona evangélica cristiana que defendía los puntos de vista cristianos. Obviamente también tenía que ver con connotaciones políticas, pero invitaba a la gente a debatir ideas, especialmente en estos temas tan delicados y conocidos hoy como estos temas progresistas, ¿no? El aborto, los grupos LGTB, todas estas cosas, y temas políticos también. Lo triste o lo impresionante de lo que pasó esta semana es que mientras él daba una de estas charlas, recibió un disparo de un francotirador que lo mató en medio de tantas personas que estaban ahí. Y poniéndonos a pensar o reflexionando personalmente en esto, él estaba impartiendo los principios cristianos. Tenía un alcance que muchas personas tal vez no lo tenían. En el último tiempo en Estados Unidos él había crecido bastante y estaba influyendo justamente en todos los que son conocidos como la generación Z especialmente. Son las personas que han nacido más o menos entre 1997 y el 2012. Ese grupo de personas son conocidos como la generación Z. Y él influía en el pensamiento de ellos justamente con estas ideas. Lastimosamente, involucrado el tema político, la izquierda de Estados Unidos se levantaba contra estas ideas porque son ideas que no las compartían, ¿no? No son compatibles ni con el cristianismo ni con el otro lado de la derecha, si podemos llamarlo, de esa política. Entonces, esta persona, hermanos, tenía 5 millones de seguidores en lo que en las redes sociales es X, lo que era Twitter. Tenía más de 7 millones de seguidores en TikTok y más de 8.5 millones de seguidores en Instagram. Entonces, esta persona influía bastante en las personas, bastante, especialmente, como les digo, en este grupo que es la generación Z. Lastimosamente, como les acabo de contar, él fue asesinado. Y qué triste saber que cuando uno tiene ideas, no puede expresarlas así libremente, ¿no? Y mucho más cuando va en contra de ciertos intereses. Pero ahí está algo que me impresionó un poco más, es la reacción de las personas que lo seguían, que lo apoyaban, y que las ideas que él estaba planteando, que son principios cristianos, están cobrando mayor fuerza. Él ya no está en vida, pero los principios cristianos, los principios bíblicos no van a pasar porque es la palabra de Dios que nunca pasa. Lo que quiero que compartirles ahora y quiero que veamos, hermanos, es justamente cómo estas cosas, cómo las influencias trabajan en nuestras vidas. Quiero que vayamos, por favor, a Génesis capítulo 2. Vamos a leer los versículos 15 y 17 al 17.
porque quiero que comprendamos inicialmente, estamos en Génesis, en los orígenes, y miren desde dónde las influencias demuestran que tienen consecuencias. Vamos a leer capítulo 2 de Génesis, versículos 15 al 17. Lo leemos todos. 2 y 3. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres. Bueno, aquí hay algo muy claro, ¿no? Es la instrucción de Dios que le dio a Adán. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Tenía todo ahí. ¿Para qué? Y ahí está una instrucción y un objetivo. Para que lo labrara y lo guardase. Así como nosotros, todos tenemos instrucciones de parte de Dios. Y ese reto está en nosotros, ¿no? ¿Cómo respondemos a eso? Si obedecemos esas instrucciones o no. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Después de darle esa instrucción de qué debía hacer Adán en el huerto, le dice y le pone una limitante, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en esto creo se resumen muchas cosas. Hay una instrucción, una ordenanza, y la desobediencia siempre tiene una consecuencia, y está marcada ahí. Ahora quiero que leamos el capítulo 3 de Génesis, los versículos 1 al 3. Y aquí vamos a ver justamente, hermanos, cómo es que operan las influencias en nuestras vidas. Hay un actor más que ingresa en este relato y vamos a observar qué es lo que pasa. Capítulo 3, versículos 1 al 3. Lo leemos juntos, 2 y 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha hecho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí observamos que entra un nuevo participante en este relato, hermanos, y dice que es la serpiente, ¿no? Aparece ahí, y ¿cómo la describe la Biblia? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y esto yo sé que, hermanos, nos recuerda a muchas cosas que nosotros también vivimos. Porque Satanás sabe también y conoce nuestras debilidades, aún convivimos en esta carne que tiene sus deseos y sabe dónde atacar. Por eso es importante que nosotros alimentemos nuestro espíritu y combatamos esas fuerzas o esas sugerencias que a veces vienen. Era astuta y él sabe cómo operar. Pero ¿qué dicen los siguientes dos versículos? Vamos a leerlos juntos, el 4 y el 5. Leemos juntos, 2 y 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Bueno, realmente era muy astuta la serpiente, es muy astuta. Y dice ahí, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto pasa muchas veces también en nuestras vidas, hermanos. Es tergiversar la verdad. Es sutil. Cuando el error o alguien nos incita a hacer algo malo, posiblemente si es algo muy
malo y evidente, pues nos damos cuenta fácilmente, ¿no? Pero también hay otra forma de operar que es una forma muy sutil, que progresivamente a veces lo podemos imaginar en muchas formas, pero por ejemplo con amigos, compañías que tenemos, poco a poco podemos dejarnos influenciar por cosas que sabemos que no le agradan a Dios, pero sutilmente empiezan con detalles pequeños. Música que escuchamos, cosas que vemos, cosas que compartimos, charlas que tenemos, y sutilmente uno se va y se puede ir desviando. Pero eso es lo que demuestra aquí. Miren, esto está desde los orígenes, hermanos, desde el principio de todo. Es así como opera. Pero veamos qué dice el versículo 6. Lo leemos juntos, solamente el versículo 6. 2 y 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, el cual comió así como. Y hermanos, aquí hay un proceso muy interesante también, y tiene que ver con lo que decía hace un momento. ¿Qué es lo que consumimos? Si nos damos cuenta, en este versículo involucra prácticamente nuestros 5 sentidos y lo describe así. ¿Cómo empieza el versículo 6? Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está la vista. Vio. ¿Qué cosas que vemos a veces nos pueden influir para hacer cosas malas? Vio, entró por los ojos. Hay una frase que se conoce, ¿no? Entra por los ojos muchas cosas. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No menciona acá algo acerca del aroma, pero nosotros también sabemos, ¿no?, que cuando hay una comida o algo, siempre, si bien está la vista, pero también está nuestro olfato, igual es rico. Entonces dice adelante, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí mismo dice, y tomó de su fruto. Ahí está involucrado el tacto. Agarró, tomó otro de nuestros sentidos. Y después dice, y comió. Otro de los sentidos, ¿no? El gusto. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, hermanos, acá está. Tenían ellos una instrucción. Específicamente esa instrucción se la había dado a Adán. Pero ahí está cómo ingresa con sutileza la serpiente e influye en Eva para que como consecuencia Adán también desobedezca. Y ahí está la caída de la humanidad. Y es por eso que todos hemos heredado eso en nosotros. Y si nos damos cuenta, todo eso tiene consecuencias. Vamos a leer los versículos 7 al 13, por favor. Leemos juntos 2 y 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Bueno, ahí están las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Como le había dado la instrucción a Adán,
al que lo llama y lo hace responsable es justamente Adán. Por eso le dice entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, el versículo 7, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Dios justamente en el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él era el directo responsable. Pero en esto creo que muchos vamos a identificarnos también. Y yo lo he visto a lo largo y todos creo hemos visto a lo largo de nuestras vidas, que cuando alguien nos llama la atención, desde pequeñitos, los que tenemos tal vez hermanitos, si nos llaman la atención por haber desobedecido algo, lo primero que hacemos es echar la culpa a otra cosa. Que era mi hermanito, que era esto, que era mi hermanita, o que ha pasado esto. Ponemos excusas. Y esto miren desde dónde es así. En la universidad, en el colegio o en el mismo trabajo pasa lo mismo. Si un jefe pasa por algún lugar y llama la atención a algo, la respuesta casi inmediata es decir, uy, no, es que el otro departamento o la otra persona, el otro empleado no ha cumplido y eso me ha afectado a mí. Y no asumimos esa responsabilidad. Convivimos con eso, es parte de nuestra carne y con eso luchamos cada día. Pero aquí estamos observando que desde esta caída, desde la desobediencia, es que cargamos con eso. Y lastimosamente todo eso tiene consecuencias. Por eso en el versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Él se lavaba las manos y le echaba la culpa a la mujer. No asumió la responsabilidad. ¿Y la mujer qué hizo? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Tampoco soy responsable. Es así la historia de la humanidad. Pero hermanos, el punto en el que quiero enfatizar acá es cómo las influencias actúan en nuestras vidas. Acá fue la serpiente, es astuta, es sutil, pero eso nos debe hacer pensar a nosotros también, identificar en nuestras vidas qué cosas, qué personas operan con sutileza en nosotros para hacer cosas que no agradan a Dios. Porque vivimos en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos acá. Somos parte de eso. Por eso les hablaba de esta persona que son conocidos como estos influencers, que de verdad ahora los más jovencitos, los que están muy inmiscuidos con el celular, el internet, todo eso, saben muy bien que todas esas cosas influyen demasiado. Más se pasa tiempo a veces en el celular que haciendo muchas otras actividades. Pero es así, estas influencias son sutiles, pero tienen terribles consecuencias y eso es algo que acabamos de ver. Ahora quiero compartirles acerca de algunos puntos que también influyen en nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas o personas que más influyen en nuestras vidas? De la primera que quiero hablarles es acerca de nuestros papás y de las familias. ¿Quiénes son las personas que más influyen en nuestras vidas desde que somos pequeñitos? Es la familia y nuestros papás. Es muy importante eso. Por eso quiero que vayamos por favor a lo que dice Proverbios 1:8. En el anterior mensaje el pastor nos hablaba justamente de la sabiduría, ¿no? De qué es el temor de Dios. Y quiero que veamos qué dice ahora Proverbios 1:8. Si desde que somos pequeñitos, nuestros papás, nuestra familia son los que más nos influyen, ¿qué es lo que dice aquí la palabra del Señor? Leemos el versículo 8 del capítulo 1, 2 y 3. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Miren, es algo muy puntual. Recuerdan que en ese proceso Eva, ¿qué había hecho primero? Había oído a la serpiente. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Oye, hijo mío, ¿qué cosa? La instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección
de tu madre. Eso debemos prestar atención. Debemos estar atentos, escuchar. Yo sé que en la adolescencia especialmente se cree que se saben muchas cosas, ¿no? Y a veces los adolescentes suelen decir, lo he pasado también, menospreciamos muchas veces los consejos de los papás, como, no, me repites una y otra vez tal vez lo mismo, ¿para qué? Y lo minimizamos, pero recordemos, aquí está la instrucción del Señor, no es ninguna persona que se puede equivocar. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es algo que debemos hacer, escuchar la instrucción, porque debemos ser conscientes que la desobediencia, especialmente la desobediencia a la palabra del Señor, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Todo lo que hacemos en realidad tiene consecuencias, sean buenas o malas, pero si tomamos malas decisiones y desobedecemos, vienen también las consecuencias. Pero es muy importante por eso escuchar a nuestros padres, escuchar su instrucción, oírlos y no menospreciar la dirección que también dan las mamás. Y en relación a las mamás, vayamos a 1 Samuel 1:11, por favor. Vamos a leer aquí un ejemplo muy bonito que es el de Ana y Samuel. Vamos a leer inicialmente el versículo 11 del capítulo 1. Porque creo y considero, hermanos, que si observamos este punto que es quiénes son los que más nos influyen desde que somos pequeños, es justamente nuestra familia, nuestros papás y especialmente nuestras mamás, que creo que son las personas que más tiempo dedican a los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí este versículo? Lo leemos juntos, 2 y 3. E hizo voto diciendo, esto es en relación a Ana, Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana le estaba pidiendo al Señor, por mucho tiempo era estéril, y le dice, si te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Qué iba a hacer ella? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Qué linda petición que le hacía el Señor. Quería un hijo, pero no simplemente como el gusto de tener un hijo, sino para que este hijo esté al servicio del Señor. Y eso es algo muy bonito. ¿Qué dicen los versículos 26 al 28 de este mismo capítulo? La oración de Ana fue respondida y pudo tener este hijo que era Samuel. Y vamos a ver qué es lo que dice acá, versículos 26 al 28. Leemos juntos 2 y 3. Ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Qué linda la actitud de Ana, ¿no? Una mamá que quería honrar al Señor y glorificar al Señor por todo. Mucho más que había sido respondida su oración. Y le dice en el versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Eso, hermanos, nos demuestra que esta mamá lo instruyó en el camino del Señor. Se observa también en esto que Ana era una mujer de oración, una oración ferviente. Y esa labor la transmitió a Samuel. Samuel fue un hijo muy bueno, pero eso también fue gracias al ejemplo que él recibió de su mamá. Y eso es tan importante.
esa influencia que los papás y en este ejemplo las mamás dan a los hijos es tan importante, porque muchas veces se pueden decir palabras, ¿no? Se pueden decir, tienes que hacer esto, pero si uno no da el ejemplo, es muy difícil que los hijos puedan hacerlo y vivirlo. Y Ana aquí demostró que no solo fue de decirlo, sino de cumplir y hacer lo que al Señor le agradaba, y eso influyó en Samuel. Lo mismo pasó con, esto tal vez lo conocemos un poco más, con Timoteo, ¿no? Quiero que repasemos 2 Timoteo 1:5. Y estamos viendo aquí cómo influye la familia, las mamás en este caso, en la vida de los hijos. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pablo se dirige a Timoteo y miren cómo era el concepto de Pablo en relación a la mamá y a la abuela de Timoteo. Le dice lo siguiente, lo leemos juntos, 2 y 3. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Miren cómo es esa idea, hermanos. Trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, una fe genuina, una fe que no es de apariencia, una fe que no es solamente de domingos o de reuniones, que no solamente se la conoce esta persona por lo que hace en la iglesia, sino por lo que se hace fuera de la iglesia, que es algo global, que no es fingido. Y dice después Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quiénes habían inculcado esa fe? ¿Quiénes habían influido en Timoteo? Su abuela y su madre. Por eso, hermanos, es tan importante la labor que tienen también los papás, las mamás en este caso, de ser esas discipuladoras de los hijos, volverlos discípulos. Esa labor que tienen de enseñar la palabra de Dios, de instruirlos en el camino, es una labor de los papás. Sí, en este ejemplo estamos viendo que las mamás que tienen tal vez y dedican más tiempo son las que se encargan de influir de esa manera, y es tan importante eso. Es tan importante porque esa instrucción hace que después los niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores tengan los cimientos bien puestos y puedan honrar y glorificar al Señor en todo lo que hacen. Eso es algo muy importante. Quiero que veamos también Proverbios capítulo 5, capítulo 15, de Proverbios, versículo 5. Ya cerrando este tema de la influencia de los papás, vamos a observar qué es lo que dice acá. Capítulo 15 de Proverbios, el versículo 5 nos habla justamente en relación al consejo que de los papás también. En Proverbios, hermanos, se habla bastante del tema de la sabiduría y del otro lado el tema de la necedad. Y entre una de estas partes aquí habla acerca de la necedad. Y vamos a ver qué es lo que dice al respecto. Leemos juntos, 2 y 3. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Qué linda virtud de ser prudente, ¿no? Y eso dice aquí el versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre. Eso es algo que como hijos no debemos hacer, debemos escuchar. Luchamos con nuestra carne. Esa sutileza que a veces viene en nuestra mente y no hay que dar importancia. Y dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Qué lindo es atender a los consejos, a las instrucciones y no sufrir las consecuencias de la desobediencia. Que en eso creo todos tenemos que trabajar. Muchas veces solo aprendemos del error personal, no el error de otras personas. Pero el Padre aconseja
Pero no solamente el papá debe aconsejar, sino también debe dar el ejemplo. Como hace un momento decía, si un padre no vive ni glorifica, no vive a Cristo ni glorifica a Dios en su vida, es difícil que el hijo pueda asimilar o responder positivamente a todo lo que se le instruya, ¿no? Un papá puede decir muchas cosas, pero si él mismo no lo vive y dando el ejemplo, es muy difícil que se le pueda obedecer. Entonces, esa influencia que tienen los papás es tan importante. Y cuando las personas ya se van casando dentro de la familia, la persona que más influye en la vida de su pareja es justamente esa pareja. Sea el marido, sea la mujer, esas dos personas son las que más influyen en nuestras vidas una vez que uno ha tomado la decisión de casarse. Por eso es necesario recordar lo que dice 2 Corintios 6:14, que dice: no os unáis en yugo desigual en lo cual hay. ¿Por qué? Porque, hermanos, es tan importante. Si escuchan el relato de muchas personas, si muchas personas han logrado lo que han logrado, es gracias al apoyo de su pareja, sea el hombre, sea de la mujer. Son las personas que más influyen. Tristemente pueden influir, si uno ha tomado una mala decisión, pueden influir para mal también, lo pueden hundir. Una frase que me agradaba mucho y siempre la recuerdo de Adrián Rogers, es que decía que la mujer es al hombre lo que el viento es al fuego, lo puede encender como lo puede apagar. Y creo que eso es una realidad de cómo influye, ¿no? Cómo se apaga una vela es soplando, es con viento, pero cómo se puede avivar una brasa también es haciendo viento. Por eso esa frase demuestra la influencia que tienen las mujeres, en este caso en la vida de sus parejas, los varones. Pero en esto, hermanos, qué importante es reconocer eso, ¿no? La influencia que tienen los papás, la familia, la pareja que uno tiene en la vida de cada uno. Es muy influyente y bueno, debemos hacer caso y obedecer a la palabra del Señor. Otro punto que creo es muy importante acerca de las influencias es acerca de quiénes son nuestras amistades. Y esto no solamente es para los jóvenes, ¿no? Que usualmente tienen una vida social más activa que las personas mayores, sino es en general. Por eso quiero que recordemos estos versículos que son conocidos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Vamos a recordar estos pasajes que los conocemos y hablan acerca de cómo nuestras amistades pueden influir en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 33. Lo leemos juntos, 2 y 3. No erréis, las malas conversaciones corrompen. Lo leemos y lo conocemos, ¿no? Pero dice, no te equivoques, no desobedezcas, porque la desobediencia siempre trae una consecuencia mala. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, como hijos, sabemos que muchas veces nuestros papás nos dijeron, ¿no? Tienes tal amistad, cuídate, aléjate, veo tal cosa en ellos. No, a veces nosotros, no te preocupes, yo me divierto, solo río con esas personas. Pero nuestros papás saben muy bien por qué nos dan una instrucción, nos están alertando de un peligro. Así que por eso recordemos lo que habíamos leído, que nosotros estemos prestos para oír esa instrucción. Porque dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo lo bueno que has podido recibir de tu familia, del ejemplo de tus papás, se puede convertir en algo malo por la influencia de las amistades que nosotros tomamos. Y algo similar dice en Proverbios 13:20. Lo vamos a leer también y hasta que lo encuentren yo lo voy leyendo. Y dice la palabra del Señor: el que anda con sabios, sabio será,
mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahí está un resumen. En refranes populares se dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero acá nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahora, hermanos, preguntémonos nosotros. Siempre se hace alguna pregunta, ¿no? ¿Quién es tu mejor amigo? Y cada uno puede responder. ¿Quién es tu mejor amigo? Personalmente, ¿quiénes son nuestros mejores amigos? ¿Cómo se comporta ese mejor amigo? ¿A qué nos lleva ese mejor amigo? ¿Cómo son las conversaciones con ese mejor amigo? ¿Qué cosas compartimos con esos mejores amigos? Ahí podemos respondernos cada uno y ver si realmente estamos haciendo lo que le agrada o no a Dios. Porque el que anda con sabios, sabio será. Qué importante es relacionarse con personas que nos elevan, que nos llevan a ser mejores. Y qué mejor espiritualmente, que nos ayuden a ser cada vez mejores, que nos lleven a amar más a Dios, que podamos compartir charlas que nos edifiquen. Qué importante es eso. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Yo alguna vez me ponía a pensar y había leído un librito acerca de la biografía de José. Y me encantaba el título porque decía: un hombre de integridad y perdón. Y al hablar de amistad, pensaba y decía: qué lindo hubiese sido o sería tener a un amigo como José. Que cuando tengas problemas, cuando tengas personas que te hayan hecho daño, te hagas reflexionar y que diga: perdónalos. No vivas con amargura. No importa las cosas que te hayan hecho, perdónalos. ¿Qué amistades tenemos por eso? Que tal vez nos llevan a ser más resentidos, a pelear, a desobedecer a Dios, a nuestros padres, o ser íntegro como José, ¿no? Que él, cuando estuvo en la tentación, él había huido. Qué buenos consejos recibiríamos de amistades como él. Sería algo muy lindo. Por eso es importante que nosotros sepamos escoger nuestras amistades en el lugar en el que estamos. Si estamos desde pequeños en el colegio, tenemos amistades. Estamos tal vez en época de universidad, tenemos amistades, y esa etapa es más crítica. Estamos en la adolescencia, hay muchas tentaciones. Qué importante es ahí el consejo. Después, igual en el trabajo, cada etapa tiene sus riesgos también, pero en todo el Señor nos recuerda que debemos estar atentos a eso, y qué importante y cómo influyen estas personas en nuestra vida, en este caso las amistades. Otro punto, hermanos, para ir avanzando, son también lo que decíamos hace rato. Esta persona de la que le hablé al principio, Charlie Kirk, era una persona tan influyente por medio de las redes sociales. Y hoy en día las redes sociales, ¿cómo influyen en nosotros? ¿Saben? Hay unos datos que quiero compartirles. A nivel mundial, el uso promedio de redes sociales en todas las edades es por día de 2 horas con 20 minutos. O sea, a nivel mundial las personas dedican el uso del celular en redes sociales aproximadamente de 2 horas con 20 minutos. En Latinoamérica el promedio es un poquito más alto, son 3 horas por día que las personas dedican a las redes sociales. Pero en los jóvenes el dato es mayor aún. En los jóvenes se duplica o hasta triplica el uso de redes sociales por día. Es decir, que se pasaría entre 6 a 9 horas diarias en las redes sociales. Y esto es algo que creo que los papás deben tener en cuenta, ¿no? No podemos decir tampoco que, no, las redes sociales, el celular es algo que no se debe utilizar, tampoco. Pero deben estar al tanto de qué están consumiendo, mucho más si son más pequeñitos, es todo un proceso. Pero es mucho tiempo que se dedica al día. Yo he visto, y es muy real,
Hoy el estilo de vida ha cambiado completamente. La de mis papás, la de mi generación, la generación actual, es muy distinta. Antes los recuerdos eran de salir a jugar con los vecinos, no existían muchos dispositivos electrónicos, se compartía más con la gente, se jugaba, se hacía deporte, muchas cosas. En la etapa que yo viví era algo similar, pero ya aparecieron igual algunas consolas de juegos y paulatinamente unos tal vez practicaban deportes como entretenimiento, otros ya se dedicaban al Nintendo, Super Nintendo, PlayStation. Va pasando. Hoy prácticamente esta generación Z nace justamente como ya con ese chip incorporado de que ya saben manejar el celular, ya saben muchas otras cosas de dispositivos electrónicos. Entonces la vida es así, pasarla en el celular, en la computadora o en las consolas de juego. Y debemos recordar este versículo. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Podemos también hallar muchas cosas, ¿no? en las redes sociales. No todo es malo, pero lastimosamente es un tiempo de ocio y de desperdicio también. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Y creo que en ese sentido, hermanos, es muy importante tomar en cuenta este versículo. En las redes sociales igual, como les decía, se podía escuchar las charlas de esta persona, de Charlie Kirk, que hablaba con muchos jóvenes que tenían ideas muy distorsionadas sobre la realidad que vivimos. Hablaba acerca de temas como sobre el aborto, el feminismo, todas esas cosas, y la gente, si alguna vez pueden ver, es cómo la sociedad en otros países también tiene el concepto tan distorsionado, ¿no? Eran algunos jovencitos que se percibían mujeres y le dice, yo soy mujer, siendo varón. Ideas así. Y él intercambiaba esas charlas y les daba los principios bíblicos y les daba argumentos sólidos para desbaratar esas ideas que hoy están cundiendo. Pero hermanos, leamos lo que dice este versículo, capítulo 10, versículo 23. Lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y creo que esto es tan importante, hermanos. Por eso les decía, no es el hecho de que digamos, no, eso absolutamente el celular, las redes sociales es algo malo. Hay cosas buenas también. Pero en todo creo que debemos tener en cuenta este versículo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito y especialmente esto, no todo edifica. En una conversación hace muchos años con unos amigos que eran cristianos, justamente me había mencionado esto, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué cosas debemos hacer o qué cosas debemos consumir? Justamente tener en mente esto, ¿no? Ponerlo en esa balanza. Si es algo que te va a edificar, pues hazlo. Pero si no te va a edificar, no lo hagas. No siempre son cosas así muy pecaminosas, es un principio general. Muchas veces a un compañero lo vi el otro día en el trabajo así con un poco de sueño y que yo le digo, ¿qué pasa? ¿Estás resfriado? ¿Algo te puso mal? Y él me dice, no, me distraje, estaba viendo una serie y me desvelé viendo la serie. ¿Realmente eso le edifica? O sea, eso nosotros tenemos que ver, es cuestión de ordenarnos. La palabra de Dios nos da principios y debemos vivir sabiamente. Aquí está el consejo. Entonces, hermanos, creo que también es importante prestar atención en esto. No hemos visto que nuestros papás, nuestra familia, los que son casados, sus parejas, son las personas que más influyen. Lo mismo es la iglesia, el lugar donde estamos, influyen en nuestra vida. Es tan importante saber dónde congregarnos, qué palabras recibimos. Nuestras amistades, qué importante es eso en nuestra vida. Lo que acabamos de ver, las redes sociales, qué importante es eso, todo eso nos influye. Y finalmente, hermanos, ya para terminar, no solamente es prestar atención en qué cosas nos influyen.
sino finalmente es vernos a nosotros mismos y meditar en lo que dice la palabra del Señor y ver si nosotros también estamos influyendo, pero de qué manera en los demás. Eso también es importante. Por eso quiero que veamos 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13. Si bien hemos prestado atención acá en todas las cosas que nos influyen, creo que también es importante y necesario en ponernos a pensar cómo nosotros estamos influyendo con los que nos relacionamos. ¿Estamos influyendo de buena o mala manera con las personas con las que nos relacionamos? Porque hay una instrucción aquí clara y si sabemos, la instrucción aquí a Timoteo era a una persona joven, ¿no? Y Pablo dice lo siguiente, capítulo 4 de 1 Timoteo, versículos 12 y 13. Leemos juntos, 2 y 3. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, esto, si bien aquí él está hablando a Timoteo, una persona joven, pero es una palabra para todos nosotros. Ninguno, dice, tenga en poco tu juventud. Y en esto, hermanos, todos debemos reflexionar y decir, no importa la edad que tengamos, si desde pequeñito tú puedes influir en otras personas para bien, por el ejemplo que has recibido, por los principios en los que has sido inculcados en la iglesia, en tu familia, vas a influir. Si eres joven, igual, ninguno tenga en poco tu juventud, sino, en cambio, ¿qué debe ser? Sé ejemplo de los creyentes, no solamente de los jóvenes, dice en general, de los creyentes. ¿En qué aspectos? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Hermanos, debemos todos nosotros, es un llamado a cada uno de nosotros a ser ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y el verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto, hermanos, lo veo reflejado en esta persona a la cual asesinaron también. Porque, ¿saben? Él hacía justamente esto. Ocúpate en la lectura, dice, ¿no? ¿Con qué argumentos, con qué conocimiento una persona podría hablar si no conoce lo que dice la palabra del Señor? Serían ideas al aire. Como muchas personas que se acercaban a él para hablarle, eran solamente las ideas de sus vivencias, ideas distorsionadas. Pero aquí tenemos la palabra de Dios que es inerrante, que es la palabra de Dios que no se equivoca. Entonces dice, ocúpate en la lectura, la exhortación. Y esta persona justamente hacía eso, exhortaba, reflexionaba a la juventud especialmente, a que no se dejen llevar por esas doctrinas, esas ideas, esas enseñanzas tan raras, tan locas de decir que yo siendo varón me percibo como mujer, o se podían percibir como otras cosas, ideas completamente alocadas. Por eso le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y también la enseñanza. Eso es algo que todos podemos hacerlo. Entonces, finalmente quiero que leamos Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Porque es importante también este llamado, hermanos. Si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, es difícil que podamos influir de manera positiva en otras personas. Sí somos influenciados, pero nosotros también somos llamados a influir en el resto de las personas. ¿Y de qué manera? Por eso es que quiero que leamos Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16.
Y en este mundo, hermanos, en el tiempo en el que estamos viviendo ahora, con ideas que no son nada racionales siquiera, es importante que prestemos atención a esto que vamos a leer, ya para terminar. Vamos a leer juntos, hermanos, versículos 13 al 16. 2 y 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, es un llamado a esto, a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En un tiempo, en una época en la que estamos en oscuridad, pues somos llamados a ser luz, a resplandecer en medio de esa oscuridad. Que no pase lo contrario, que nosotros no nos, considerándonos luz tal vez, nos dejemos influir y vayamos a ser tinieblas, a apagarnos. Que eso no pase, que sea al revés, que nos pongamos cada día más firmes, tal como hemos leído el consejo hace rato, que debemos conocer más la palabra, ocuparnos en la lectura, exhortar y enseñar, y eso nos va a permitir ser la sal y la luz de este mundo. Amén. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.